Ya, vamos a comenzar entonces la clase. Y lo primero entonces a compartir pantalla. Ya, chiquillos, recuerden que nosotros la semana pasada hicimos la síntesis de la primera parte de los aprendizajes que entran en la prueba que se va a aplicar mañana, ¿ya? Que fue todo lo que vimos nosotros del periodo liberal, la República Liberal, con las características, con las transformaciones que hubo, las reformas que hubo, las llamadas reformas laicas, por ejemplo, ya, que los liberales fueron fomentando cuando estuvieron en el poder entre 1861 y 1891, ¿ya? Y el nombre lo indica, ellos pedían más libertades y por lo tanto le hicieron varios cambios a la Constitución. Todo eso lo vimos en la clase pasada, ¿ya? Y ahora nos queda la segunda parte de lo que es esta síntesis para la prueba de mañana. Acuérdense que los aprendizajes son el periodo liberal y el periodo parlamentario. Este último, el parlamentario, es el que nosotros vamos a comenzar a ver ahora, ¿ya? Entonces, tenemos el objetivo, ¿ya? Analizar las principales transformaciones de la sociedad en el cambio de siglo, y justo este periodo tiene que ver con este cambio de siglo que es el periodo parlamentario, ¿ya? Entonces, dice la República Parlamentaria en Chile entre 1891 y 1925, o sea, cuando está terminando el siglo XIX y los primeros años del siglo XX. ¿Ya? Dice el triunfo del parlamentarismo en Chile en 1891 tras una cruenta, o sea, una grave, sangrienta, podríamos decir, guerra civil, se instauró en Chile un régimen parlamentario, ¿ya? O sea, ellos llegan al poder después que se enfrentan el Congreso, apoyado por la Armada, la Marina, y el presidente, que se, apoyado por el ejército, se van a enfrentar, triunfando finalmente el bando que apoyaba al Parlamento o al Congreso. Y como ellos triunfan, ellos acceden al poder. Y el presidente de esa época, Balmaceda, entonces, pierde esta guerra civil. ¿Qué pasa entonces? Dice, la Guerra Civil de 1891. Dice, hacia fines de 1890, las relaciones entre el legislativo, o sea, el Parlamento o Congreso, y el Ejecutivo, el presidente de la República, llegaron a un punto de máxima tensión, cuando, buscando obligar al presidente José Manuel Balmaceda a renunciar, el Congreso rechazó las leyes periódicas, ¿ya? Acuérdense que lo que es una guerra civil, la guerra civil enfrenta a personas del mismo país, ¿ya? Y civiles normalmente. Pero la característica de las guerras civiles es que se enfrentan gente de un mismo país, o sea, chileno contra chileno en este caso. Y aquí el enfrentamiento era entre estos dos poderes, el poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿ya? Nosotros sabemos que el legislativo es el Congreso o el Parlamento y el ejecutivo es el presidente. Entonces, el Parlamento presiona al presidente a través de distintas prácticas, ¿ya? Y una de esas prácticas era, por ejemplo, rechazar las leyes periódicas. ¿Qué son las leyes periódicas? Son aquellas leyes que todos los años en este caso, los presidentes tienen que enviar al Parlamento, ¿ya? Todos los años, incluso ahora. Y una ley periódica, por ejemplo, es la ley de presupuesto, ¿ya? O sea, la ley de presupuesto significa que el presidente manda los gastos que se van a hacer, los recursos que se tienen, por ejemplo, para el próximo año, ¿ya? Entonces, el Congreso aprueba o rechaza o devuelve, digamos, al presupuesto, la ley de presupuesto, y en este caso el Congreso la rechazó. Y rechazó al presidente esta ley.
Entonces, ¿qué es lo que hizo Balmaceda? Algo que la ley lo facultaba, que es mantener la ley de presupuesto del año anterior. Como el Parlamento se lo rechazó, él mantuvo la ley de presupuesto del año anterior. Entonces, aquí el Congreso planteó que esto era inconstitucional, o sea, esto estaba vulnerando o no estaba respetando la Constitución. Y en enero de 1891, apoyado por la Escuadra Nacional, o sea, la Armada, inició un levantamiento contra el presidente. O sea, el Parlamento se va a levantar, se va a sublevar contra el presidente. ¿Ya? Cuando las fuerzas del ejército se mostraron a favor de Balmaceda, se dio inicio a la guerra que se prolongó hasta agosto de 1891. O sea, esta guerra civil o esta revolución que se le llama también, se va a llevar a cabo entre enero de 1891 hasta agosto de 1891. ¿Sí? Y va a enfrentar, como les digo, a el Parlamento, apoyado por la Armada, o la Escuadra Nacional, o la Marina, como queramos llamarle, y al presidente Balmaceda, en este caso, apoyado por el ejército. ¿Ya? Cuando, dice, finalmente se declaró la derrota de las fuerzas balmacedistas en agosto de 1891. ¿Ya? Ahí ya se vencen las fuerzas que apoyaban al Parlamento. Además dice, de dejar un saldo de más de 10.000 muertos, ¿ya? Y cientos de miles de heridos, exiliados y torturados, esta guerra permitió la instauración definitiva del predominio del Congreso en el gobierno del país. Como triunfaron, ellos entonces instauraron su dominio en el gobierno del país. ¿Ya? Entonces aquí ya asumen el gobierno. Ahora, ¿qué características tiene este sistema parlamentario en Chile? Dice, consolidación del poder del Congreso por sobre el Ejecutivo, es decir, se manifiesta en este caso el poder del Congreso, del Parlamento, por sobre el presidente. ¿Se fijan? ¿Ya? Y la segunda característica, la continuidad de la oligarquía, como la clase social con mayor representación en los diferentes ámbitos de la vida nacional. O sea, cambiamos de un sistema, una república liberal a un sistema parlamentario, pero la clase dominante seguía siendo la oligarquía. ¿Ya? Recuerden, la oligarquía es la clase, como dije, dominante. ¿En qué aspectos? En el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto político. Son los que tienen el poder y la riqueza. ¿Ya? Y ellos están presentes en los diferentes ámbitos de la vida nacional y, por ejemplo, el Parlamento, todos sus integrantes eran de la oligarquía y eran parientes más encima entre ellos. Entonces, seguían siendo la clase dominante. Otra característica, la Constitución de 1833 siguió vigente, o sea, no la cambiaron. No se estableció un marco constitucional que definiera el régimen parlamentario como forma de gobierno. O sea, ellos al llegar al poder, los que apoyaban el poder del Parlamento, no cambiaron la Constitución. La Constitución de 1833 siguió vigente. Sin embargo, en esta Constitución no se estableció nada que dijera que en Chile había un régimen parlamentario como forma de gobierno. ¿Ya? Tenemos entonces el poder del Congreso sobre el Ejecutivo. Acuérdense, cuando hablamos de época parlamentaria, decimos al tiro, Parlamento, Congreso. Ellos son los que van a mandar sobre el presidente. La oligarquía, la clase alta, sigue estando en todo, siendo la clase dominante. Y la Constitución de 1833, que sigue vigente y que no va, dentro de su texto, no se va a redactar nada que diga que el gobierno de Chile es un sistema parlamentario. Otra característica que tiene este sistema parlamentario en Chile es que es un sistema multipartidista. O sea, acuérdense, las palabras, multipartidista, o sea, había varios partidos políticos, ¿ya? Varios, conservadores, liberales, democráticos nacionales, etcétera, etcétera, ¿ya? Y otra característica es la profundización de las prácticas parlamentarias.
Dice, las prácticas que se habían venido desarrollando desde el periodo liberal se intensificaron, o sea, se hicieron más fuertes, luego de la instauración del parlamentarismo. Así, mediante las interpelaciones, los votos de censura y la inexistencia de la clausura en los debates, el Congreso controlaba a los ministros de Estado e impedía el funcionamiento normal del Ejecutivo. Acuérdense las prácticas que se hacían en esa época, ¿ya? Las interpelaciones. Acuérdense que la interpelación, el Parlamento o el Congreso citaba a un ministro a dar explicaciones sobre algo, ¿ya? Cuando esa explicación no satisfacía al Parlamento, el Parlamento aplicaba un voto de censura, ¿ya? Y esto muchas veces obligaba al ministro que estaba siendo interpelado a renunciar. Y el resto de los ministros, el resto del gabinete también renunciaba. Y ahí se tenía que cambiar los ministros y ocurría lo que se llamaba rotativa ministerial, ¿ya? Y la clausura del debate no existía. Acuérdense que ellos muchas veces llegaba una ley al Parlamento y ellos podían estarla discutiendo mucho tiempo, ¿ya? Y discutían y nunca terminaba esa discusión, por lo tanto nunca clausuraban, nunca cerraban el debate. En la actualidad las leyes se tienen que discutir, se debate, pero eso tiene un tiempo. Una vez que termina ese debate, tienen que votar si la ley es aprobada, o rechazada, y aquí eso no ocurría, porque no había clausura, no había cierre del debate, ¿ya? Podían estar discutiendo una ley años. Entonces eso, más las interpelaciones, más los votos de censura, al Congreso le daba las herramientas para controlar al gobierno, ¿ya? A través de los ministros. Entonces, en el fondo lo que estaban gobernando a través de todas estas prácticas era el Parlamento. Y el Ejecutivo, el presidente, muchas veces se veía con dificultades para poder gobernar. Imagínense estar cambiando los ministros, ¿ya? En algunos casos vimos nosotros que hubo cambios de ministro 13 veces, 18 veces, lo que no puede ser. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el presidente no puede gobernar. Recuerden que los ministros son de confianza del presidente. No se eligen por ejemplo, por votación, sino que el presidente los nombra como cargo de confianza para que colaboren en el gobierno. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el parlamentarismo en Chile. Acá es el presidente Balmaceda el que estaba en esa época, y una vez que termina la guerra civil, él termina su periodo de gobierno, espera que termine y toma la decisión de suicidarse en la embajada de Argentina, ¿ya? La embajada de Argentina en Chile. Eh, Cambia la forma de gobierno, pero Chile siguió siendo una república, ¿ya? La forma, digamos, el parlamento el que estaba dominando, pero Chile siguió siendo una república, ¿ya? Aquí tenemos los presidentes del periodo parlamentario, desde Jorge Montt a Arturo Alessandri, ¿ya? Aquí los nombres y saber los periodos que gobernan. Entonces, Jorge Montt, desde 1891 a 1896, Federico Errázuriz entre 1896 y 1901, Germán Riesco entre 1901 y 1906. Ahí ya comenzamos bueno, con Errázuriz comenzamos ya el siglo XX. Pedro Montt después, entre 1906 y 1910. Ramón Barros Luco, entre 1910 y 1915. Juan Luis Sanfuentes, entre 1915 y 1920, y Arturo Alessandri, entre 1920 y 1925. ¿Ya? Esos entonces son los presidentes del periodo parlamentario que va entre 1891 y 1925. ¿Ya? El primer presidente era un almirante, ¿ya? Era un almirante en este caso. Recuerden que la Armada
los almirantes son cargos que están en la Armada, en la Marina. La Armada había, digamos, apoyado al Parlamento y habían ganado esta guerra civil, ¿ya? Entonces aquí tenemos los presidentes. En la prueba lo que puede venir, en este caso, respecto del presidente, puede ser que yo coloque el nombre y les pregunte entre qué periodo gobernó. O coloco, o al revés, coloco realizó su gobierno entre 1915 y 1920. Entonces después coloco las alternativas a los presidentes. Y ahí la correcta sería, en este caso, Juan Luis Sanfuentes. Distintas maneras, acuérdense que la prueba yo la hago con alternativas fundamentalmente, ¿ya? Para que son las pruebas que normalmente a ustedes les van a aplicar después, así que para que se preparen para esto, ¿ya? Entonces, eh, saber los nombres de los presidentes y cuándo gobernaron. O sea, tenerlo más o menos clarito. Ya. Aquí hay un mapa, o un mapa conceptual, podríamos decir, un esquema que refleja el parlamentarismo en Chile, ¿ya? Y están las características, los hábitos electorales, que son prácticas también, y la evaluación, es decir, lo positivo y lo negativo, ¿ya? En cuanto a las características, aquí nosotros, por ejemplo, sistema inorgánico significa que en la Constitución no había nada que dijera que en Chile había un sistema parlamentario. Por eso habla de inorgánico. La responsabilidad política de los gabinetes, acuérdense que eran interpelados, las facultades políticas del Parlamento, el Parlamento prácticamente mandaba, inexistencia de la clausura del debate, o sea, podían estar debatiendo, discutiendo una ley mucho tiempo, un sistema multipartidista, o sea, tenía muchos partidos, ¿sí? Cacicazgo y cohecho. El cohecho es que se pagaba por votar de alguna manera determinada, o la compra de voto. Eso es cohecho. Y el cacicazgo son que ocurría fundamentalmente en la zona rural, ¿ya? En que, por ejemplo, el patrón, el dueño de un fondo, tenía ciertos trabajadores que hacían de líderes, ¿ya? Líderes de su comunidad, como un cacique, de ahí viene la palabra cacicazgo. Entonces, el patrón decía prácticamente, les decía cómo tenían que votar en las elecciones. A los hombres, acuérdense que los hombres nomás votaban aquí, ¿ya? Y los aspectos positivos, que eso, se consideró que había una apertura electoral, un proceso democratizador, que había una estabilidad institucional, no hubo golpe de Estado, por ejemplo, una paz con el exterior, y lo negativo, las rotativas, o sea, los cambios de ministro, las leyes que nunca se llevaban a cabo, que no se aprobaban, ya por eso se habla de ineficiencia legislativa, la corrupción. Recuerden que pagar por votar es corrupción, ¿cierto? Eso no debe ocurrir. Entonces, eso es un ejemplo de corrupción, ¿ya? En este caso. Aquí tenemos que algunas de las características, por si alguien se lo olvidó, ¿ya? Que lo que es la rotativa ministerial, los partidos políticos, ¿ya? Los vicios electorales, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí están explicados también si a alguien no le quedó claro, ¿ya? Y tenemos el edificio del Congreso Nacional, ¿ya? En la época funcionaba aquí en Santiago y ese edificio existe en la actualidad, ¿ya? Ahora recuerden que el Parlamento funciona en Valparaíso. Ahora, ¿qué cambios se hizo acá y que posteriormente van a llevar a una crisis del sistema parlamentario? ¿Ya? Vamos a ver el tiro. Ahora, dice, crisis del parlamentarismo en Chile. Dice, al inicio de la década de 1920, Chile vivía un contexto marcado por los desequilibrios sociales y la desigualdad entre clases, que se fueron haciendo cada vez más visibles. En ese escenario, las elecciones presidenciales de 1920 representaron un quiebre importante, fundamentalmente por la manera de hacer campaña y el discurso del liberal Arturo Alessandri Palma. Aquí nosotros ya sabemos que este periodo va entre 1891, o sea, terminando el siglo XIX, y el comienzo del XX,
y ya en la década de 1920 se notaba mucho, era muy evidente las desigualdades entre las clases sociales, los desequilibrios sociales que existían, ¿ya? Y todo esto se va a notar en la elección que viene ya en este año 1920. ¿Por qué? Porque se presenta un candidato que es Arturo Alessandri. Arturo Alessandri no era de la oligarquía. Arturo Alessandri era hijo de emigrantes italianos que llegaron a Chile. Por lo tanto, él podría ser considerado de los sectores medios, ¿ya? No era de la oligarquía. Entonces, eso ya es un quiebre. Era un liberal que estaba en contra del sistema parlamentario, ¿ya? Y tuvo una forma de hacer política, de hacer campaña distinta, ¿ya? Él fue a los distintos lugares del país, se caracterizaba por ser una persona con una gran oratoria, ¿ya? Convincente, eh, usaba la palabra, porque los políticos tienen que saber manejar el don de la palabra bastante bien para convencer a las personas de que votaran por él, ¿ya? Y eh, prometerles, porque esa es la verdad, cambios, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, dice, presentándose como el candidato, dice, desde el primer momento con un ideario populista, anti-oligárquico, contrario al régimen parlamentario. ¿Ya? Dice, Alessandri propuso cambios estructurales que enfrentarían los problemas sociales que vivía el país. ¿Ya? Entonces, un ideario populista era que planteaba ideas para la mayoría, para las masas. ¿Ya? Usaba un lenguaje que estas grandes masas pudieran entenderle. ¿Ya? Por eso habla de un ideario populista. Antioligárquico, o sea, anti o en contra de las clases dominantes de la época. Y contrario al régimen parlamentario. Dice, además, nuevos actores políticos como estudiantes y obreros hicieron suyo el discurso alessandrista y apoyaron su candidatura. O sea, aquí ya empiezan a haber otros protagonistas del mundo político, no solamente la oligarquía, no solamente algunos de los sectores medios, sino que empiezan a haber otros sectores como los estudiantes y los obreros, que empiezan ya a participar en este mundo político y apoyan esta candidatura de Arturo Alessandri. ¿Ya? Dice, la victoria en las elecciones y posteriormente el gobierno de Arturo Alessandri aceleraron la crisis del sistema parlamentario en Chile y condujeron al país a una nueva etapa. ¿Ya? El, eh, Arturo Alessandri pudo gobernar Chile, pero siempre con la presencia muy fuerte del Parlamento. ¿Ya? Hay digamos, muchos problemas que Alessandri debió enfrentar y el Parlamento siempre cortapisas, colocando frenos a lo que el presidente quería realizar, a los cambios que el presidente quería realizar. Entonces, dice, así en 1925, luego de una serie de conflictos y un alzamiento de las Fuerzas Armadas, se promulgó una nueva constitución política, que terminó con la supremacía del Congreso o Parlamento y retomó el carácter presidencialista del gobierno. ¿Ya? O sea, durante su gobierno, y de hecho a finales del gobierno de Arturo Alessandri, se enfrentó a una serie de conflictos que finalmente van a terminar con la promulgación de una nueva constitución, la llamada Constitución Política de 1925, que puso fin a la época parlamentaria y el presidente retomó el poder que tiene. ¿Ya? De hecho, en la actualidad, nosotros tenemos otra constitución que se hizo después de la del 25, la constitución de 1980, que también mantiene el carácter presidencialista del gobierno. O sea, la autoridad política más importante es el presidente de la República. Ya, aquí está entonces Arturo Alessandri, la imagen de Arturo Alessandri que va a gobernar entre 1920 y 1925, ¿ya? Él tiene, por ejemplo, dentro del programa de gobierno, hacer cambios sociales, formar un Estado laico, es decir, separar a la Iglesia del Estado,
que se hizo en la Constitución de 1925, se separó la Iglesia del Estado, pero tuvo dificultades por las prácticas parlamentarias, es decir, interpelaciones, rotativas, votos de censura, etc. Esterilidad legislativa. ¿Qué es lo que es esterilidad? Algo que no produce, ¿cierto? Que es estéril. En este caso no se produjo ninguna ley, o eran muy pocas las leyes que lograban aprobarse. Por lo tanto, eso era una dificultad de su gobierno para hacer los cambios que él quería. Y surgen movimientos sociales, ¿ya? Que son dificultades que él va a enfrentar. ¿Ya? Aquí entonces, el presidente dentro de su... En esta imagen nosotros vemos, por ejemplo, a la imagen del presidente y también una propaganda, un afiche de su propaganda electoral, ¿ya? Entonces aquí él era un candidato que proponía varios cambios que favorecían a los sectores medios y a los sectores populares. Por eso votaron por él, ¿ya? Y en este caso plantea cambios como una legislación laboral y social, ¿ya? O sea, cambiar las leyes del trabajo, lo que fue, se opusieron el Parlamento, ¿ya? Dice, en este caso también, él propuso mejorar algunas situaciones que afectaban a los sectores medios y populares, que tampoco lo pudo realizar. Y se vio con dificultades en la disminución de los ingresos y el aumento de la deuda externa, ¿ya? Recuerden que este presidente está gobernando Chile después de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? La Primera Guerra Mundial termina en 1918 y siempre estos conflictos mundiales afectan a los otros países, aunque no hayan participado directamente, ¿ya? Ahora, crisis del parlamentarismo. Aquí a Arturo Alessandri le decían el león de Tarapacá. ¿Por qué? Porque antes había sido senador por la zona de Tarapacá. Y en su campaña política incorpora, como ya dijimos, a los obreros, a los estudiantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos lo veían como una persona que podía solucionar sus problemas, ¿sí? Y gana entonces las elecciones presidenciales. Ahora, durante la Primera Guerra Mundial, Alemania desarrolla un salitre sintético, ¿ya? Y empieza ya a desarrollarse los comienzos de la llamada crisis del salitre. Recuerden que el salitre, y nosotros lo hemos visto en clase en otra, que es la riqueza más importante que tenía Chile en esa época, ya la que le otorgaba mayores ingresos. Y esto finalmente en 1924, ya casi a finales del gobierno de Arturo Alessandri, dice, el gobierno se reúne a discutir un aumento en este caso el Congreso, dice, se reúne a discutir un aumento en su sueldo. O sea, el Congreso se reúne para aumentar sus propios sueldos. Los sueldos de los parlamentarios se llama dieta parlamentaria, ¿ya? Y dentro de una crisis en que a los empleados públicos se les negaba un aumento de sueldos, pero sí ellos iban a aumentarse sus propios sueldos, los militares, que no se les habían pagado a todos estos los sueldos, se molestan y comienzan un movimiento que se llama ruido de sables, ¿ya? Esto significa que ellos llegan ahí al Parlamento y manifiestan su disconformidad, ¿ya? Los militares se supone que deben estar bajo la autoridad del presidente y no pueden hacer ir contra el sistema democrático y hacer estos movimientos, ¿ya? Sin embargo, al ver que en este caso los parlamentarios se iban a subir su propio sueldo a la dieta parlamentaria y al resto de los empleados públicos, incluidos los militares, no se les subía los sueldos, incluso no se les pagaba, ellos reaccionaron, ¿ya? Y finalmente todo esto, este ruido de sables, va a producir que el presidente pida autorización para salir de Chile y se va
exiliado a Italia. ¿Ya? Se le autoriza la salida y se va exiliado a Italia. En el intertanto, asume una junta de gobierno en septiembre de 1924 y gobierna hasta enero de 1925, en que asume otra junta de gobierno, esta vez liderada por Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? Que va a ser en este caso, gobernante de Chile posteriormente. Carlos Ibáñez del Campo lidera esta junta militar y que derroca a la anterior y que le exige o exige que el presidente Alessandri vuelva a Chile. ¿Ya? Fíjense todo lo que pasó, el presidente está fuera del país y asume una junta militar, que a todo esto la junta militar en esa época se aprueban muchas leyes, ¿ya? Muchas leyes relacionadas con el trabajo y la parte social, ¿ya? Y el presidente vuelve entonces a Chile y se establece y llega a firmar una nueva constitución, ¿ya? Entonces, dice, en 1925 se aprueba sin discusión una nueva constitución política, la cual establecía: los ministros solo rinden cuentas al presidente de la República, no al Congreso, o sea, ya no hay interpelaciones. El Congreso tenía un plazo fijo para aprobar el presupuesto de Chile, ¿ya? O sea, no podía estar discutiendo o negar o rechazarlo. O sea, había que discutirlo y aprobarlo. Aprobarlo a veces con alguna digamos, alguna nota en que había que mejorar algunos aspectos, etc. El Estado debe resguardar el bienestar de la población trabajadora, o sea, tenía que haber por parte del Estado protección en el trabajo, previsión social y salud pública, ¿ya? Previsión social tiene que ver con todo lo que es jubilaciones, por ejemplo, pensiones, etc. ¿Ya? Así que aquí cambia todo esto, el presidente vuelve y el Parlamento, por temor, digamos, a que vuelva o que haya una nueva junta, un nuevo golpe así, de Estado, eh, está de acuerdo con esta constitución, ¿ya? Y se aprueba. Y al aprobarse esta constitución, se pone fin al periodo parlamentario, ¿ya? Constitución entonces de 1925, promulgada el 18 de septiembre de ese año. Ya, aquí hay una imagen que representa las características o por qué se produjo esta crisis del parlamentarismo, ¿ya? Primero la parte económica con la inestabilidad del ciclo del salitre, los problemas sociales que estaban ya siendo muy notorios, ¿sí? Ya la cuestión social, los gobiernos que estaban en la parte política solamente integrados por la oligarquía. Con Alessandri ya empiezan a incorporarse, el mismo Alessandri era una persona de los sectores medios, ¿ya? El hijo de emigrantes que habían llegado a Chile, ¿ya? Y se empiezan a integrar otros sectores, en este caso, y que van a integrar partidos como el Partido Comunista, por ejemplo, ¿ya? Socialista. Entonces que van normalmente en partidos de izquierda, ¿ya? Así que aquí cambia esta constitución y se vuelve al presidencialismo, o sea, el presidente el que va a mandar acá. Y la prueba, chiquillos. Mañana entonces, miércoles, la prueba y el contenido serían el periodo liberal en Chile y el periodo parlamentario en Chile. Revisen entonces la síntesis de la clase anterior y la de hoy día para ir preparando esto. Más pueden revisar si aquí tienen algún problema. El texto que ustedes tienen de primero medio, que debieran tenerlo, ¿ya? En que aparece la información también de estos dos periodos. Aquí yo se los sinteticé, se los resumí para poder explicarlo y que se acordaran para mañana de qué estamos hablando, ¿ya? De qué época estamos hablando de Chile y de qué época estamos hablando. Entonces mañana la prueba en la tarde, 2:30 en adelante más o menos,
en WebClass para que ustedes puedan ingresar. Los consejos que les doy siempre, lean bien cada una de las preguntas, con tiempo, ¿ya? Yo les doy el tiempo necesario para trabajar. Lean bien, lean las alternativas de respuesta, ¿ya? Y marquen la que ustedes consideran correcta, ¿sí? Entonces, ojo ahí, con eso, usen su tiempo productivamente y si tienen algún problema de conexión, chiquillos, ustedes saben, hay horarios en que a uno le cuesta más el internet. A veces se cae de repente en ciertos horarios. Traten de hacer la prueba en horarios en que no sea tan complicado, porque todavía eso se mantiene. Uno de repente usa el internet en un momento en que está muy, muy complicado, muy saturado, ¿ya? Entonces, eso, chiquillos, y vamos a dejar de compartir.